Bienvenidos a la Guardia del Zorro. Bueno, pues parece que los peores vaticinios para España empiezan a confirmarse. Los peores vaticinios respecto a la crisis económica que vamos a tener que enfrentar, que va a ser, vamos, terrible en España. Y esto no es una cosa que, digamos, nos venga. Yo es que, repito, no me deja de sorprender cómo yo no soy economista. Yo no tengo formación especializada en economía, pero sé bastante de política, de derecho, de ejercicio del poder y sé sumar y restar. Y ya en su día, hace 2 meses, cuando empezó todo el tema este del coronavirus y de las medidas sobre todo de las medidas que se habían implantado en España, yo ya hice un vídeo entonces explicando bajo mi punto de vista, cuál era el gran error que se estaba cometiendo y que iba a provocar que las medidas que se estaban adoptando del confinamiento iban a ser mucho más graves que aquel mal que se quería evitar. Os dejo el enlace, el vídeo aquí arriba, para que lo podáis ver, donde yo planteaba y cuestionaba jurídicamente la declaración del estado de alarma. Porque las consecuencias políticas no se estaban midiendo por un gobierno que se supone que tiene un equipo de especialistas, de gente especializada, formada, y yo, con los datos que he podido recabar y bueno, pues sumando, restando, mirando cuál es el tejido productivo español, los índices, los porcentajes, ya vaticiné esto. Lo que muchos organismos internacionales por primera vez en los últimos años están empezando ya a poner, en el caso de España, en negro sobre blanco. Y al respecto encontramos este titular que salió ayer en El Mundo. El FMI empeora drásticamente sus previsiones para España y sitúa en cabeza del hundimiento mundial. Hace un estudio de las 18 principales economías globales y de las 18, la peor es España con una, yo creo que va a ser más, pero bueno, ellos establecen un decrecimiento, una recesión del 12,8%, sitúan igual a Italia, después Francia, México, Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, yo creo que realmente va a ser mucho peor. Yo ya establecí en su día, simplemente sumando los datos de que, bueno, solamente el 15% ya es el turismo, que este año está completamente perdido, suma la mitad de la automoción, que es el 10% del PIB, y ya tienes un 20% de caída. Un 20% de caída. 4 veces más que la crisis de 2008-2007. Y ahora el Fondo Monetario Internacional, el FMI, dice por primera vez que en España va a ser el país que va a tener la crisis más brutal, la recesión más brutal de todas las principales economías del mundo. Y pone un 12,8%, que yo creo que va a ser más. Simplemente sumando y restando, no tiene más. Pero a ello, añadido a este artículo que os dejo en la descripción y que explica por qué, lo primero que quiero comentar es que no es lo mismo un decrecimiento de 12 puntos en España que en Italia. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que cuesta ganar un euro en España y lo que cuesta ganarlo en Italia, en Francia o en Alemania, que no es lo mismo. Lo que cuesta producir riqueza en España a lo que cuesta producir en otros países del mundo. Y sobre todo, las condiciones del sistema político, que es lo que condiciona la economía en un estado, que hacen que sea más precario ese país que otros para luego salir de la crisis. Y España no va a salir durante muchos años. No quiero ser pesimista, simplemente quiero decir, algunos ya veíamos esto venir, advertimos en su momento de que era un grave error las medidas que se estaban tomando, políticas, con criterios políticos, informados por asesores políticos de partidos y no por especialistas, y no por personas que han visto lo que han hecho en Corea del Sur, que veían lo que están haciendo en Alemania, que han sido los países que mejor han salido de esta crisis, y sobre todo, como iba diciendo, que España no va a entrar en una de las peores recesiones, no por la crisis del coronavirus, sino por lo de antes. Porque España ya estaba en recesión antes de la crisis del coronavirus, estaba en un menos 0,8%. Y ya se vaticinaba que en el tercer trimestre de este año estaríamos ya en 1,5 negativos. ¿Por qué? Porque España gasta más de lo que produce. Porque España, lo vengo a repetir y lo repetiré una y mil veces, vive de la deuda pública. Porque España no tiene tejido productivo, fue desmantelado por Felipe González y las empresas públicas vendidas por José María Aznar. Uno para entrar en la zona euro, otro para entrar en la eurozona. Uno para entrar en la Unión Europea y otro para entrar en el euro. ¿A cambio de qué? De ríos de dinero, de deuda pública.
que ahora mismo evidentemente se va a cortar ese grifo, como ya pasó el otro día, que le dijeron a Pedro Sánchez que como no hiciera un reajuste estructural, es decir, que en España tenemos un sistema político, el Estado de las Autonomías, que gasta 100.000 millones, no gasta, despilfarra 100.000 millones al año en duplicidades. Y esto, los países nórdicos no están dispuestos a aportar más deuda, a rescatar a España sin que se reajuste esto. ¿Cómo puede ser que España tenga más, 3 veces más políticos, 3 no, casi 4 más veces políticos que Alemania con la mitad de población? ¿Cómo puede ser que tenga 100.000 choferes oficiales, cada uno cobrando 40.000 euros al año? ¿Cómo puede ser? Porque estamos soportando un gasto político brutal, no un gasto público. Porque dinero hay de sobra para sanidad, para pensiones, para educación pública. Hay dinero para eso. Y ya no solamente lo que se roba, con los ERTE, los sindicatos, las cenas. El gasto político que tenemos en España es insoslayable. No se puede seguir prorrogando más. Y esto la Unión Europea es lo que le está clamando, pidiendo a España a cambio de sí, rescatarla. Pero evidentemente ningún gobierno español va a hacerse el harakiri y a acabar con los pequeños feudos en los que se ha convertido el Estado de las Autonomías. Que, repito, ha sido una concentración, mantener la concentración del poder del Estado, descentralizando, pero con el poder igualmente concentrado. Cuando lo que hay que hacer, cuando la democracia se caracteriza por descentralizar y desconcentrar el poder. Por eso existe la separación del poder, de poderes. El poder del Estado se separa, por un lado el legislativo y por otro el ejecutivo. Y aquí lo que se ha hecho es multiplicar, poner a cientos de amigos y correligionarios de toda la clase política en diferentes instancias administrativas, en diputaciones, en comunidades autónomas, en ayuntamientos, que suponen duplicidades, que hacen el mismo trabajo que otra persona simplemente para cobrar un sueldo. ¿Por qué? Porque son amigos, correligionarios familiares de un partido o de otro, y lo hacen todos los partidos sin excepción. Y esto nos ha llevado a una deuda pública, y ahí es cuando sumo que no solamente es que ya el FMI haya dicho esto y haya sacado estos datos terroríficos para España, sino que se suma que por primera vez la OCDE, que es uno de los mejores organismos internacionales a nivel de análisis económico, ha puesto ya en negro sobre blanco en su último informe de junio de 2020, que os dejo también en la descripción, lo siguiente. Y es que la deuda española, por primera vez, han establecido que no es como nos decían en España, establece aquí una serie de supuestos, pero como digo, por ejemplo, el grupo de profesores y economistas independientes que lo han puesto en la Unión Europea, lo han llevado a Bruselas esto, lo han denunciado y no les han dicho que no tengan razón, que la deuda española estaba falseada desde 2008. ¿Por qué? Porque en ese momento, en 2008, el señor Rodríguez Zapatero, que se acostaba todos los días con la crisis y no la veía, negaba la crisis, falseó los datos del Banco de España, con tal de que España fuera el único país del mundo, que lo ha sido sobre el papel, que el papel lo aguanta todo, ha sido el único país del mundo que no ha perdido nada con la crisis de 2007-2008, sobre el papel. No ha tenido ningún punto de recesión sobre el papel en 2007-2008, porque se falsearon las cuentas y porque se contó lo que aquí está por primera vez puesto en negro sobre blanco por la OECD, que es que una cosa es lo que aquí llaman el General Government Debt de Maastricht Definition, la definición del Tratado de Maastricht, que se llama Protocolo de Déficit Excesivo, que en 2018 decía el gobierno que era el del 98%, cuando realmente era del 134%. La deuda española pública era del 134% en 2018. Y el gobierno decía que era lo del 98%. Esto ¿Y de dónde sacas esta cifra, Rubén? Muy sencillo, solo hay que ir al Banco de España, que todos los meses publica, cada trimestre publica los datos, y sumar los pasivos en circulación. Sumar lo que se debe. Entre comunidades autónomas, el gobierno central, etcétera, etcétera. Y da una deuda real del 135%. Y por primera vez, la OECD, no cualquier organismo, apoya esto, y lo vemos aquí, diciendo que en España en 2020 habrá una deuda del 151%. Miradlo aquí. En el General Government Gross Debt. Aquí abajo. No sé si ve el cursor, pero bueno, ahí lo estoy indicando. Lo podéis ver. Y lo dejaré en la descripción para que lo podáis ver. Todo esto simplemente para decir que los organismos internacionales empiezan a reconocer que España está en una situación económicamente crítica, que llega al coronavirus, no por el coronavirus, sino que llega al coronavirus con una situación de corrupción económica, institucional y de gasto político y público, que ha hecho que España esté vendida productivamente, que no pueda enfrentar el más mínimo soplo de brisa, que se derrumbe ante él,
Y faltaba el coronavirus para terminar de hundir y meter a España en una crisis que vamos a ser los peores parados de toda Europa y uno de los peores parados del mundo. Ante esto, ¿qué hacer? Pues no decaer. No decaer, difundir este mensaje, difundir la verdad y ser conscientes de que nos hemos dado a nosotros mismos, hemos aceptado durante décadas un sistema político basado en la corrupción institucional, porque no había separación, porque no hay separación de poderes, porque el poder no está controlado por nadie, porque el mismo que hace mayoría en la Cámara, con pacto o con mayoría absoluta, es la mayoría para gobernar. Por lo tanto, no hay control entre el legislativo y el ejecutivo, y además nombran el poder judicial a través de la última reforma que se hizo, con el 121 de la Constitución y el 122 de la ley del Consejo General del Poder Judicial, que es la que nombra luego el Tribunal Supremo, y está nombrado por el Senado y por el Congreso. Casi nada. Entonces, que esto nos sirva, que nos sirva los tiempos duros que nos va a venir, para recuperar nuestra dignidad como pueblo, para levantar la cabeza, y para exigir de una vez que en España haya una democracia. Reducir el gasto público, la cantidad de privilegios que hace que toda una clase política de miles, ya no solamente el gobierno, de miles de personas, en todas las administraciones, en todas las instancias, vivan como auténticos rajás. Que cualquier alcalde tenga chofer, que tenga un sueldo multimillonario. Esto es insoportable económicamente para el país y nos va a llevar a una crisis brutal. Y tenemos que ofrecer con calma, serenidad y con propuestas constructivas la alternativa, que es la democracia. Y la democracia pasa por la libertad política, la libertad del pueblo para hacer sus leyes y elegir a sus representantes, y la independencia económica. No depender del dinero ajeno, sino de lo que nosotros produzcamos. Que España es un país capaz para producir, es un país lleno de personas que quieren trabajar. Si no, mirad en su día las manifestaciones. Los mineros de Asturias, los astilleros de Galicia, pegándose con la policía porque les quitaban el trabajo. ¿A cambio de qué? De entrar en la Unión Europea y no hacer la competencia a Francia. Y lo vuelvo a decir, desmontaron la industria naviera, lechera, pesada, pesquera, con tal de recibir unas subvenciones que han creado una clase política, que es la nueva nobleza de España, que está completamente alienada de la realidad de la sociedad civil, que desconoce los problemas de la sociedad civil, que presenta a la sociedad civil unos problemas de inmigración, igualdad, lucha de género, no sé qué, que no son los problemas reales en España, que polariza ideológicamente a la sociedad, la enfrenta, cuando realmente lo que debería hacer un sistema político es unir a la sociedad, porque la sociedad, el pueblo, es el que elige a sus representantes, elige a su presidente y se vigilan entre ellos, y el ciudadano puede dormir tranquilo. Nada más, quería hacer este análisis de los datos que ya el FMI y la OECD ya empiezan a poner negro sobre blanco. También las reiteradas, lo vimos el otro día, al presidente del gobierno, a Sánchez, las reiteradas declaraciones por parte del Banco Central Europeo y de los países de la eurozona, lo que no van a consentir de ninguna manera es que la Unión Europea se convierta en... que los países de la Unión Europea como España e Italia, pero sobre todo España, Portugal, se conviertan en un lastre, en un niño malcriado que despilfarra el dinero del resto de países. Eso los países nórdicos ya han dicho que no lo van a consentir. Y la ciudadanía nos ponemos las pilas y empezamos a plantar cara de manera responsable y pacífica en esta clase política, o vamos al peor hundimiento económico en las últimas décadas. Nada más, este pequeño análisis quería hacer. Un saludo y libertad colectiva.